Sí. Bueno, vamos a informar el día de hoy sobre la conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. En el periodo neoliberal se fueron olvidando las fechas históricas, el reconocimiento a nuestros héroes. Quisieron borrar nuestra historia, incluso para darle sustento a la política neoliberal, se habló del fin de la historia. Nosotros consideramos que es fundamental recordar nuestro pasado y las gestas históricas de nuestro pueblo en la lucha por la libertad, la independencia, la democracia, la soberanía, la justicia social. Por eso hemos decidido llevar a cabo actos de conmemoración en fechas históricas, las que tienen que ver con las tres grandes transformaciones que han habido en la historia de nuestro país. Y en este caso vamos a llevar a cabo un acto cívico el día 20 de noviembre y vamos a recordar lo que fue la Revolución Mexicana. Para eso se tiene ya un programa. Ese día, la semana próxima, miércoles, no va a ser día inhábil, no se modifica el calendario, continúa como se aprobó, pero el miércoles procurando informar para que se sepa por dónde va a llevarse a cabo esta representación, no afectar el tráfico o lo menos posible, informando, dando opciones, dando alternativas en coordinación con el gobierno de la ciudad. Se va a llevar a cabo este acto en el Zócalo y en las calles principales del centro de la ciudad. Para explicarles en qué va a consistir este acto, esta representación, Zoé Robledo va a informarles. También vamos a informar sobre el asilo político humanitario al presidente Evo Morales. Eso lo vamos a hacer terminando de informar sobre este tema y esperando que esté aquí con nosotros el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que les dé toda la información, se conozca el porqué de nuestra postura, nuestra decisión de ofrecer asilo al presidente Evo Morales, que se conozcan los motivos por los que hemos actuado, cómo lo hicimos. Él va a informarles sobre este tema.
siempre pensando en que nos están viendo muchos mexicanos. Y aprovechamos para informar. Bueno, ya está aquí Marcelo Ebrard, hablando de él. Ya está para informarles. Entonces empezamos con Zoé sobre la conmemoración. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. De acuerdo con el decreto presidencial del 3 de septiembre del 2019, en el que se constituyó la Comisión de Condecoraciones, nuestro objetivo es, como ya lo ha mencionado el presidente, resignificar, revalorar, redignificar la forma como conmemoramos hechos, procesos y a personajes de la historia de México, dotarles de contenido, que los eventos sean educativos, didácticos y que convoquen a todos a una amplia reflexión y a una amplia discusión sobre nuestra historia. Hoy presentamos las actividades relativas al 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y lo que verán a continuación es el trabajo coordinado de muchas instituciones, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación Pública, la Coordinación de Memoria Histórica, el Sistema Público de Radiodifusión, la Vocería del Gobierno Federal, la Secretaría Particular de la Presidencia, el Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo primero es, ¿cuándo vamos a conmemorar la Revolución? Pues en el día correcto, el 20 de noviembre será ese miércoles cuando conmemoremos la Revolución. A partir de que fue el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, el día elegido por Francisco I. Madero para convocar a toda la población de la República a levantarse en armas contra el gobierno que tuvo por origen la violencia y el fraude, como decía el Plan de San Luis. En segundo lugar, ¿cómo vamos a conmemorar este año la Revolución? Bueno, de la forma como se hizo durante muchísimos años, con un desfile. El primer desfile de la Revolución se llevó a cabo en 1930 y tuvo diferentes momentos, la parada militar y deportiva, y en 2014 se dejó de hacer el desfile del 20 de noviembre, se dejó de celebrar y se priorizaron otras cosas, el fin de semana largo, el Buen Fin y todo esto. Ahora lo estamos retomando. ¿Cómo será este desfile y cómo serán el resto de las actividades alusivas al 20 de noviembre? Pues serán de carácter histórico, cultural, artístico y educativo. Vamos a ver nuevamente a la gesta armada como un proceso emancipador en el que hombres y mujeres dieron su vida para sentar las bases del Estado social, democrático y de derecho. La revolución, pues, vista como un momento de transformación, la tercera transformación de la vida pública de México. El programa es el siguiente. El 20 de noviembre a las 10 de la mañana iniciará con una ceremonia de entrega de condecoraciones y ascensos por parte de las Fuerzas Armadas. Eso ocurrirá aquí en Palacio Nacional, en el patio central. A las 11 a.m. iniciarán las actividades en la plancha del Zócalo con una representación histórica de diversas escenas de la Revolución Mexicana. Es una recreación de estos momentos históricos con más de 1,130 personajes caracterizados con indumentaria, con artículos de la época, artefactos, armas, vehículos de la época. Posteriormente a eso habrá un programa musical con María Inés Ochoa, la Rumorosa, interpretando corridos de la Revolución, y esta parte del programa termina con un espectáculo de acrobacia ecuestre. Y entonces ya pasamos al momento del desfile. El desfile es un desfile, como se ha mencionado, histórico, inédito, innovador, muy dinámico y muy didáctico. Hay dos ejes narrativos, los caballos y los trenes. Desfilarán 2,700 caballos de contingentes militares, de contingentes civiles de todo el país, dándole la importancia que tuvo el caballo en la gesta armada.
iniciará el desfile con los precursores de la Revolución, las huelgas de Cananea, las huelgas de Río Blanco, seguidas de la Prensa Libre, los hermanos Flores Magón, y después agrupamientos revolucionarios con jinetes que van a ir representando al maderismo, una columna de jinetes zapatistas, el bloque villista con la División del Norte, un bloque constitucionalista y un elemento más, un contingente alusivo al papel de la mujer en la Revolución con Carmen Cerdán a la cabeza. También durante toda esta parte del desfile se irán distribuyendo y repartiendo cerca de 10,000 postales con fotografías de la época revolucionaria que pertenecen a varios archivos históricos. Otro ingrediente importante, si podemos pasar a la siguiente, es el tema de los trenes, las locomotoras en la Revolución. Decía Carlos Monsiváis: el tren es el espacio vital de la lucha, el sustento, el génesis. Allí transitan y se establecen las pasiones. En su inmovilidad o en su fuga se cifran todas las esperanzas y los anhelos. Es el paisaje y la esencia de la Revolución, su símbolo. Y para eso tenemos a una invitada muy especial que se llama Petra, una locomotora de 1899, la FCI número 67, perteneciente al ferrocarril interoceánico. Es una locomotora de 15.6 metros de largo, 3 metros 70 centímetros de altura y 66 toneladas de peso. La idea es traerla desde el Museo de la Revolución. Formó parte del ferrocarril interoceánico que fue dominado por el ejército zapatista y se le ha bautizado así, con ese nombre, como Petra, en honor a la revolucionaria norteña Petra Herrera, que comandó una brigada de mujeres en la toma de Torreón. Esta locomotora dejó de circular en 1968, estuvo durante algún tiempo en el Monumento a la Revolución y después estuvo durante varios años en el Museo de los Ferrocarrileros, y ahora la tendremos durante algunos días aquí en la plancha del Zócalo. A ella la acompañarán 2 carros de ferrocarril, uno de pasajeros y un coche express. Su traslado es todo un reto logístico y de verdad que será un momento histórico para recordar la historia de la Revolución y la importancia de los trenes en la misma. Otras actividades que habrá ese mismo día, del 20 de noviembre, se van a instalar sets fotográficos con imágenes de la época de la Revolución, con fotografías históricas del archivo Casasola en tamaño real, para que la gente pueda acudir con sus familias, con sus amigos, a formar parte de estas escenas revolucionarias y llevarse un recuerdo del archivo Casasola. También la Secretaría de Cultura de esta forma está organizando un mural viviente. Se trata de la maestra rural, el mural de Diego Rivera, que servirá también para recordar que la educación rural es también resultado directo de los derechos sociales surgidos de la Revolución. De esa misma manera, en el Zócalo, posterior al desfile, la Sedena instalará la exhibición museística Revolución Mexicana, la tercera transformación, en donde también los visitantes podrán conocer más sobre los hechos acontecidos durante este proceso con el personal que va a participar en la representación escénica histórica. Adicionalmente a eso, se instalará una fotografía monumental sobre la calle Madero, antes Plateros, de la entrada triunfal del Ejército Popular de la Convención de Aguascalientes, y estará acompañada de la explicación de destacadísimos historiadores sobre la importancia de este suceso de 1914, la entrada del Ejército Popular, encabezados por Pancho Villa y Emiliano Zapata. La ruta del desfile es esta, partirá alrededor de las 12 del día de la plancha del Zócalo, pasará por la calle 5 de Mayo para incorporarse después a Reforma hasta Campo Marte, donde es su conclusión. En varios de estos puntos habrá narrativas del desfile, tanto desde luego del punto de partida en el Zócalo y después en varios puntos que se darán a conocer. Estamos invitando a todas, a todos a asistir a esta conmemoración el 20 de noviembre para acompañar presencialmente y también en el sistema público de radiodifusión.
que ha organizado una transmisión de las actividades conmemorativas a través de diversos medios públicos que empezarán a las 10 de la mañana con un programa histórico sobre la Revolución en el que participan destacadas y destacados historiadores que permitirán dar un contexto mucho más amplio y una reflexión sobre el impacto de esta transformación que nos antecede. Posterior al 20 de noviembre, bueno, si pudieran poner el spot de invitación que está ahí, que se empezará a transmitir ya a partir del día de hoy. La Revolución Mexicana se convirtió en el primer levantamiento armado con demandas sociales del siglo XX. Son múltiples las causas económicas, políticas y sociales que originaron la rebelión contra la dictadura de Porfirio Díaz, destacando entre ellas el descontento de los grupos más desprotegidos, quienes no dudaron en atender el llamado de Francisco I. Madero el 20 de noviembre de 1910. Las distintas etapas del movimiento armado no se pueden entender sin personajes como los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón, periodistas creadores del Partido Liberal Mexicano, Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, Venustiano Carranza, que promulgó la Constitución de 1917,